Hola, espero que estén bien. Eh, Vamos a partir entonces la clase auxiliar número 10, que corresponde a fuerza de Lorentz. También traje su ejercicio número 6, que corresponde al que hicimos hace un par de semanas, que es el de condensadores. Por si quieren verlo al final. No se lo pueden llevar, que no lo hago al respecto, pero pueden revisar su revisión si quieren hacerme alguna duda, o sea, consultar dudas, etc. Eh, pero el ejercicio de mañana no tengo información, así que eso, asunto mucho. Sí. Eh, Puede ser, lo mejor es que le pregunte a Pedro porque él va a revisar esa información. Sí, él sabe mejor los criterios que va a usar. Sí, sí. Por eso mismo también estaba un poco ausente de las respuestas de esa tarea más que nada, porque como Pedro va a revisar, prefiero como que él se encargue de darles las directivas necesarias, si después él sabe qué autorizó y qué no cuando revise. Ya, entonces, la clase de hoy es de fuerza de Lorentz, eso ya es involucrar campo magnético, eh, pero aún no vamos a preocuparnos cómo calcular los campos magnéticos, sino que por ahora nos estamos preocupando simplemente de cuáles son los efectos sobre cargas eléctricas que están en movimiento cuando hay un campo eléctrico en alguna zona del espacio. En particular, son dos ejercicios los que traje el día de hoy. El primer ejercicio está asociado a la fuerza de Lorentz aplicada en una partícula puntual, y es súper típico este ejercicio del espectrómetro de masas, probablemente lo han visto en otros lados, eh, pero es importante el desarrollo que se hace acá, porque aparecen algunas ecuaciones diferenciales que están acopladas y que son típicas en esta parte del curso donde hay campos magnéticos, y es importante que veamos aunque sea una vez en clase auxiliar. La pregunta 2 está asociada a fuerza de Lorentz aplicada en una LAM, de tal manera que tenemos que usar la versión integral de esta fuerza para poder encontrar la fuerza total que se está ejerciendo sobre este alambre en sí, por donde están pasando muchas cargas infinitesimales presencia de este campo magnético. Entonces vamos a tener los dos casos en cada uno de estos ejercicios, o sea, separado en cada ejercicio de los que traje hasta acá. Antes de partir, ¿tienen alguna duda con respecto a materia o lo que sea anterior a esto? ¿No? Ya, entonces vamos a partir. Y vamos a partir directamente con la pregunta 1. Entonces, en la pregunta 1 tenemos un espectrómetro de masa, que es básicamente un aparato que nos permite medir la masa de alguna partícula cargada, sabiendo cuánto vale su carga y aplicando algún campo magnético en alguna zona del espacio, de tal manera que esta carga se desvíe. Eh, la desviación de la carga tiene relación con su masa porque la desviación está dada por una fuerza. Como la fuerza está, la aceleración que uno ejerce con una fuerza constante está asociada a la masa que tiene la partícula que se desvía. Entonces, este espectrómetro nos permite medir la masa según cuál es el ángulo con el cual sale la partícula, que es el ángulo que estamos mostrando en la figura. Eso como vamos a girar. Entonces tenemos una partícula de masa m, carga q mayor a cero, la cual ingresa con una velocidad p sub 0 horizontal a una región del espacio de ancho L mayúscula, donde existe un campo magnético uniforme que está entrando a la O. Entonces, si lo dibujamos en la pizarra, lo que tenemos es alguna zona del espacio que tiene un campo magnético, donde ese campo magnético está entrando a la pizarra. Entonces tenemos una partícula puntual que avanza hacia esta zona con campo y cuando ingresa, ingresa con cierta velocidad p sub 0 en esa dirección. Como vamos a tener un campo magnético que es perpendicular a esta velocidad, va a aparecer una fuerza que va a desviar a la partícula en la dirección perpendicular a ambos vectores, a la velocidad y al campo magnético. Entonces, como la velocidad va así, el campo magnético va así, la dirección de desviación de esta partícula va a ser en este sentido porque va a aparecer una fuerza en ese sentido. Y por lo tanto, esta partícula va a tender a desviarse cuando esté acá adentro, y entonces cuando salga, como ya no va a haber campo magnético, ya no van a haber fuerzas, y por lo tanto va a seguir en línea recta con la velocidad que haya llegado hasta acá. La idea está entonces en que este ángulo para el que escapa va a depender de la masa de la partícula. Por eso este espectrómetro sirve para poder medir la masa de partículas cargadas. Y la idea está en que el campo magnético que estamos teniendo en esa zona del espacio podemos tunearlo, podemos como dejarlo constante y dejarlo con cierto valor conocido, de tal manera que podamos usar este experimento para medir ese tiempo. ¿Sí? ¿Por qué se desvía? El campo está entrando, ¿no? Sí, el campo va hacia adentro de la... ¿Por qué se desvía hacia arriba? No, en el sentido del campo. Porque la fuerza de Lorentz es con un producto cruz. Sí. La fuerza de Lorentz siempre es perpendicular al campo magnético y a la velocidad de la partícula. Perfecto. Eh, ya, entonces necesitamos calcular el ángulo alfa, de tal manera que podamos medir en cierta manera, si es que podemos medir ese ángulo alfa con una regla o con un transportador, etcétera, la masa de la partícula. Ahora, tal como les estaba diciendo recién, tal como les estaba diciendo recién,
La idea es que esta desviación va a depender de la masa de la partícula, como está, sería la masa que es la inercia en sí, vamos a estar considerando la suma de fuerzas y vamos a estar entonces tomando en cuenta, tenemos que ver cuál es la aceleración inducida por esta fuerza que aparece. Esta fuerza es distinta de cero una vez que entramos en esta zona de un campo. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es plantear la segunda ley de Newton, identificando cuáles son las fuerzas que están actuando, en este caso solamente la fuerza de Lorentz, y cuál es la aceleración de esta partícula en esa zona del espacio. Con eso vamos a poder obtener las componentes de esta aceleración, las vamos a poder integrar con respecto al tiempo y con eso obtener la trayectoria. Una vez que tenemos información sobre la trayectoria, podemos saber, por ejemplo, cuánto tiempo demora la partícula en moverse en esta zona del espacio. Con eso podemos saber cuánto tiempo demora en llegar hasta este punto y con la información de la velocidad vamos a ser capaces de despejar este ángulo. Solo para que entendamos, recuerden que este ángulo de acá ustedes lo pueden despejar si tienen la velocidad final de la partícula. Porque si ustedes tienen la velocidad final de la partícula, entonces ese ángulo va a ser igual al arco tangente de la componente y de la velocidad final dividido en la componente x de la velocidad final. Donde aquí estoy asumiendo que x tongo apunta en esa dirección y sentido e y tongo apunta en esa dirección y sentido. Entonces, para medir el ángulo alfa, lo que nos conviene es obtener la velocidad final de esta partícula. Para obtener la velocidad necesitamos poder integrar, aunque sea una vez, la aceleración. Para eso tenemos que saber cuál es la fuerza que está actuando sobre esa partícula y para eso tenemos que considerar la fuerza de Lorentz. Eh, Perfecto. Ahora, como tenemos que encontrar la aceleración en cualquier la aceleración final, lo que necesitamos de cierta manera es encontrar la aceleración en cualquier instante de tiempo, poder integrarla para poder encontrar la velocidad en cualquier instante de tiempo en esta zona y después imponer que queremos la velocidad justo en ese punto, para obtener las componentes y encontrar así el ángulo. Como necesitamos entonces la velocidad a modo general y la aceleración a modo general, lo que necesitamos es pararnos en algún punto arbitrario de esta trayectoria para poder plantear esta ecuación de acá. Ya tenemos que encontrar una EDO para poder integrar algo. Todo eso lo estoy diciendo más que nada por lo siguiente. Entonces, la fuerza neta, en este caso, va a ser solamente la fuerza de Lorentz, y esta fuerza corresponde a la magnitud de la carga por la velocidad, producto cruz, del campo magnético que está en esa zona del espacio. Ahora, el error que que muchas personas cometen en esta parte es decir que esta velocidad de acá es v sub 0 en x tongo. Y eso es falso, ¿ya? Porque esa es solo la condición inicial con la cual la partícula está entrando a esa zona. La partícula claramente va a tener velocidad en las dos componentes en cualquier instante arbitrario dentro de esta zona. Por lo tanto, es necesario que esta velocidad la expresemos como una velocidad que tiene componente tanto en x tongo como en y tongo. De tal manera que podamos obtener un aero. Si no, vamos a estar obteniendo algo constante, ¿no? Y una fuerza constante no nos va a dar este tipo de trayectorias. Por otro lado, la aceleración también tenemos que considerarla lo más general posible porque vamos a tener, una vez que entramos en esta zona del espacio, lo que va a pasar es que aparece una fuerza vertical. Esa fuerza va a tender que aceleremos en esa zona y por lo tanto, cuando pase un pequeño instante de tiempo dentro de esta zona, también va a haber una velocidad vertical. Como va a haber una velocidad vertical también, y tenemos un campo magnético de esta forma, también va a aparecer una fuerza horizontal. Y por lo tanto también deberíamos considerar una componente horizontal para la aceleración. Entonces, en cualquier instante de tiempo, la aceleración también va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Cuando ustedes entran a esta zona, va a aparecer una fuerza vertical. Apenas entran a esta zona con campo. Como aparece una fuerza en esa dirección, vamos a empezar a acelerar en esa dirección. Y una vez que aparece como vamos a empezar a acelerar, nos vamos a empezar a mover en la dirección vertical, va a aparecer una velocidad en la dirección vertical. Como vamos a tener un campo perpendicular a esa velocidad, va a aparecer una fuerza horizontal. ¿Sí? Partimos moviéndonos horizontalmente, pero por ese mismo movimiento horizontal aparece una aceleración vertical. Esa misma aceleración vertical que induce una velocidad vertical, induce también una fuerza horizontal. Por eso mismo es que esto también va a empezar a avanzar más rápido cuando entra esa zona. ¿Entiendes? ¿Sí? Perfecto. Por eso mismo, para el caso más general posible, necesitamos una aceleración arbitraria y una velocidad arbitraria en las dos componentes, en las dos direcciones. Esto no lo hagan nunca, si no le va a dar una fuerza constante y eso no es consistente con este tipo de dinámica. Esa va a ser su condición inicial una vez que integre. Perfecto. Bueno,
Para reemplazar en la segunda ley de Newton y armar una EDO, lo que tenemos que hacer es definir esto como x dos puntos, y dos puntos, x punto e y punto. Entonces, si volvemos a calcular la fuerza de Lorentz, junto con el campo magnético que tenemos en este ejercicio, esto va a ser igual a la carga Q, que es positiva, así que la dejamos simplemente así, por la velocidad, es decir, x punto de x tongo más y punto en y tongo, producto cruz, el campo magnético, que en este caso tiene una intensidad V sub 0 que va hacia adentro de la pizarra, entonces esto es menos V sub 0 en z tongo. Perfecto. Entonces, y tongo, producto cruz z tongo es x tongo positivo, x tongo, producto cruz z tongo es y tongo negativo. De tal manera que esta fuerza de Lorentz nos va a quedar como Q por V sub 0, y acá nos va a quedar, de nuevo, tenemos este signo negativo de acá. Y tongo, producto cruz x tongo nos da, perdón, producto cruz z tongo nos da x tongo positivo, pero con este signo negativo nos va a quedar un menos y punto en x tongo. Luego, x tongo, producto cruz z tongo, es y tongo negativo, pero con este signo negativo de acá nos va a quedar un más x punto en y tongo. Y como no hay ninguna otra fuerza, estamos asumiendo que no hay ninguna otra fuerza en el sistema. Por último, pueden considerar que quizás estamos justo en una mesa, la gravedad va hacia abajo, no estamos interesados en eso. Esta va a ser la única fuerza que consideremos en la fuerza neta. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración, es decir, m por x dos puntos en x tongo más y dos puntos en y tongo. Entonces, esta es la EDO de la que tengo que preocuparme. O esta es más que nada la ecuación vectorial de la que tengo que preocuparme ahora. Si separo en componentes, lo que vamos a tener es que en x tongo, voy a anotar esta parte de la ecuación primero, m por x dos puntos va a ser lo mismo que menos q por v sub 0 por y punto. O la aceleración en x va a ser lo mismo que menos q v sub 0 partido en m por y punto. Por otro lado, en y tongo vamos a tener m por y dos puntos igual a q por v sub 0 por x punto. De tal manera entonces que y dos puntos va a ser igual a la misma constante, pero con signo positivo, y esto por x punto. Y con eso entonces obtenemos la ecuación de movimiento para cada una de las direcciones en el plano de la pizarra. Y corresponde al plano en el cual está ocurriendo la dinámica de esta partícula carga. Entonces, al resolver estas ecuaciones diferenciales, vamos a obtener información sobre la velocidad y la trayectoria de esta partícula en la zona con campo. ¿Hasta acá hay alguna duda? Sí, el A de vector, ¿a qué se refería? Me perdí un poco en su parte de la vector. Ah, ya, en que, bueno, estamos convencidos y convencidas de que tiene que, perdón, más que nada para entender de que tiene que haber componentes verticales también, tenemos que entender lo siguiente. Cuando entramos a la zona con campo, como entramos horizontalmente y el campo está así, va a aparecer una fuerza vertical. Eso significa que aparece una aceleración vertical por la segunda ley de Newton. Cuando aparece una aceleración vertical, en el momento más arbitrario posible de la trayectoria tiene que haber una velocidad vertical también. Y eso además hace que aparezca una aceleración horizontal. Por eso también tenemos que considerar este tipo de aceleración. El movimiento en horizontal no es constante, no es con velocidad constante. Eso es lo que queríamos como convencer. Perfecto. Y entonces tenemos el sistema de ecuaciones diferenciales que modela el movimiento de la partícula en esta zona con campo. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? Ya. Entonces, ahora vemos cómo resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. Podemos darnos cuenta de que las ecuaciones diferenciales están acopladas porque la aceleración de x depende de una de las derivadas temporales de y, la aceleración de y depende de una de las derivadas temporales de x.
Por lo tanto, de alguna forma tenemos que poder desacoplar este sistema para poder obtener ecuaciones diferenciales asociadas a cada una de las variables por separado, y así después integrar lo que obtengamos al desacoplar esas ecuaciones. Este tipo de sistemas es típico. ¿Ya? Aparece en varios contextos, no solamente no solamente en el contexto como de magnetismo y fuerza de Lorentz, sino que aparece, por ejemplo, no se me ocurre ningún ejemplo al tiro, quizás te vaya un poco, pero aparece en varios contextos. Y la forma en que desacoplamos este tipo de ecuaciones, tenemos aceleración igual a una derivada temporal en otra dirección, y algo muy parecido en la otra parte. Lo que hacemos es derivar una de estas dos ecuaciones con respecto al tiempo a ambos lados, con eso me aparece la aceleración en la otra componente y una tercera derivada, y reemplazo la aceleración con la otra ecuación, de tal manera que si obtengo una ecuación de tercer orden en este caso, pero con solamente una variable. Eh, entonces, por ejemplo, voy a derivar la primera ecuación con respecto al tiempo a ambos lados. Con eso, x 3 puntos, es un poco como por ser eso, va a ser igual a menos q por b sub 0 partido en m por i 2 puntos. Y yo también, similarmente, podría decir que y 3 puntos es lo mismo que q por b sub 0 partido en m por x 2 puntos. Escribí ambas porque en verdad derivar cualquiera de las dos y reemplazar la siguiente es equivalente para obtener ecuaciones similares. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar. Derivé con respecto al tiempo las dos ecuaciones. Basta con que deriven solo una, pero derivé las dos más que nada para mostrar. Y obtenemos eso. Y entonces, ahora voy a reemplazar esta ecuación en esta parte de acá. ¿Ya? De tal manera entonces que x derivado 3 veces va a ser igual a, nos va a quedar menos esta constante al cuadrado por x punto. ¿Ya? Ojo, en esta parte no pueden integrar ambos lados y bajar las derivadas porque pueden aparecer constantes como dadas las condiciones iniciales y cosas de ese estilo. Así que no hagan eso. Lo que sí pueden hacer es recordar que por definición x punto corresponde a la velocidad horizontal, según lo que habíamos anotado anteriormente, y entonces en realidad, en vez de escribir esto como una ecuación de tercer orden para la posición, podemos escribirla como una ecuación de segundo orden para la velocidad. De tal manera que en vez de ver de esta forma la de 2, lo mejor es verla como p sub x 2 puntos igual a menos la constante al cuadrado por p sub x. Ahora tenemos una ecuación de segundo orden, ¿ya? Y de hecho es una ecuación de segundo orden súper conocida, es un oscilador armónico. ¿Ya? Entonces, como es un oscilador armónico, sabemos que, voy a anotar acá abajo, las soluciones para esta función, con respecto a la variable que la estamos derivando, en este caso el tiempo, van a ser una combinación lineal entre un seno y un coseno de la raíz cuadrada de esta cantidad. Entonces, q por b sub 0 partido en m por la variable en este caso. Entonces, más lo mismo pero con coseno. Y tengo que poner una constante c, porque el b ya lo tenemos usado para el campo. C por coseno de q por b sub 0 partido de m. Donde A y C son constantes de integración que vamos a poder obtener cuando impongamos las condiciones iniciales. Ahora, es importante entender que cuando tenemos estos sistemas acoplados, las constantes de integración no son independientes para cada una de las ecuaciones diferenciales. Y por lo tanto, en vez de hacer el mismo truco con esta otra ecuación, de reemplazar la primera y integrar como si fuese un oscilador armónico, lo que tenemos que hacer es derivar esto una vez, no, más que nada, más que derivar esto, reemplazarlo en esta ecuación de acá, y con eso vamos a poder integrar una vez y obtener, por ejemplo, esto de aquí. O podemos derivarlo una vez, por ejemplo, y con eso despejar directamente la velocidad. ¿Ya? Pero lo importante es que a partir de esta expresión, como estamos resolviendo un sistema acoplado, tenemos que empezar a obtener la otra velocidad relacionando estas constantes de integración. Lo mejor que vamos a hacer en realidad es derivarlo una vez y después reemplazarlo en la primera ecuación. Entonces,
En virtud de esto, vamos a tener que la aceleración en x a lo largo del tiempo es lo mismo que la derivada del seno, por regla de la cadena nos sale la constante, y nos queda coseno, y aquí la derivada del coseno es menos seno, entonces nos queda un signo negativo, la constante de afuera, de adentro, perdón, por regla de la cadena, luego la constante de integración que teníamos afuera, y aquí nos queda un seno, el argumento que teníamos anteriormente. Y según lo que tenemos acá, eso tiene que ser igual a menos u por b sub 0 partido en m por i punto. Perfecto. Entonces con esto, ahora podemos despejar sin ningún problema i punto, dividiendo por la constante, que en realidad se cancela todos los factores, y pasando el signo negativo hacia el otro lado. De tal manera entonces que i punto o velocidad en i en función del tiempo nos va a quedar como, si ponemos el signo negativo, damos vuelta a esto y nos va a quedar la constante de integración c, que tiene que ser la misma de acá, así que no olvidemos el orden, por seno de u por b sub 0 partido en n por t, menos a por coseno de u por b sub 0 partido en m por t. Y entonces, esto de acá y esto de acá son las velocidades, las componentes de la velocidad de la partícula en la zona con campo magnético. Hasta acá, ¿hay alguna duda con respecto a lo que hemos desarrollado? ¿Con lo que hemos planteado? Eh, perfecto. Eh, entonces, una vez que tenemos estos resultados, tenemos que imponer las condiciones iniciales que tenemos, de tal manera que podamos obtener la constante A y la constante C. Lo bueno es que tenemos información sobre las velocidades, así que podemos obtener, o sea, podemos imponer al tiro las condiciones iniciales para estas funciones que encontramos. Por ejemplo, sabemos que las condiciones iniciales que tenemos son las siguientes. La velocidad en el eje X, cuando entramos a la zona con campo, es decir, en t igual a 0, es la constante v sub 0 que nos están entregando en el enunciado. Mientras que la componente vertical de la velocidad cuando apenas entramos a la zona con campo es 0. ¿Ya? Imponiendo la primera condición, que la última velocidad que encontramos sea igual a 0 en t igual a 0, esto nos dice que A tiene que ser 0. Así lo reemplazamos en la expresión que encontramos anteriormente. Que el seno desaparece, el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, y entonces nos queda menos A igual a 0, de tal manera que A es igual a 0. Con eso entonces, una vez que encontramos esto, la velocidad en el eje X nos queda como C por coseno de la constante tiempo, y la velocidad en el eje Y nos va a quedar como C por seno. Y ahora, imponiendo que la velocidad en el eje X sea inicialmente v sub 0, lo que vamos a obtener es que la constante C es v sub 0. De tal manera entonces que esto es v sub 0 por coseno y esto es v sub 0 por seno.
Perfecto. Y esto es un resultado bastante preciso. Porque con estas son las dos componentes que estábamos buscando y con las cuales podemos encontrar entonces nuestro ángulo final. Ahora, lo único que nos falta, eso sí, es entender cuál es el tiempo que nos demoramos en llegar hasta el final de esta zona con campo, de tal manera que podamos reemplazar ese tiempo final en estas expresiones y así obtener las velocidades finales de la partícula en cada componente. Sin embargo, solo con las velocidades no podemos obtener esa cantidad, porque la condición para encontrar el tiempo está impuesta en cuánto nos demoramos en recorrer cierta trayectoria. Por lo tanto, necesitamos encontrar la posición de esta partícula en las dos distancias a lo largo del tiempo para poder imponer entonces que, por ejemplo, el tiempo final es lo que se demora en recorrer esta distancia horizontal L, así que en realidad solo nos interesa el X en función del tiempo. Y con eso entonces despejamos el tiempo, reemplazamos acá, ocupamos lo que planteamos al inicio y con eso encontramos el resultado de nuestra pregunta. Eh, entonces, necesitamos X en función del tiempo para encontrar el tiempo final. Y entonces integramos la primera expresión. Ya, entonces, la integral entre t igual a 0 y algún tiempo arbitrario de la velocidad en el eje X en función del tiempo, y ahí voy a poner un t' para diferenciar la variable de integración con el límite superior de acá, es lo mismo que la integral entre 0 y t de la expresión que encontramos. Perfecto. Lo siento. Sí, disculpe. Entonces, ahora solo es el b sub x y no el b sub y. Y que la condición para el tiempo final está en cuánto tiempo nos demoramos en recorrer esta distancia. Entonces solo nos interesa la trayectoria horizontal de la partícula. Sí. ¿Cuánto recorre verticalmente en realidad no nos interesa? Así que, para que para eso. Entonces, tenemos esa relación de ahí. Cuando planteamos este tipo de relaciones, es decir, cuando tenemos como una derivada, en este caso, de la posición con respecto al tiempo y tenemos alguna expresión explícita en el tiempo, lo que hacemos a este lado es escribir esto como la derivada de aquella posición con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, por teorema fundamental del cálculo, esta integral de acá va a ser lo que sea que se esté derivando, evaluado en los límites de esa integral. Entonces, la integral del lado izquierdo nos va a decir que x en función del tiempo menos x inicial va a ser igual a la integral de aquí, que nos daría b sub 0. La integral del coseno es seno, y por regla de la cadena nos aparece el inverso de esta constante afuera. Por lo tanto, vamos a tener m dividido en u por b sub 0 por seno de sí, u por b sub 0 partido en m por t. Esto evaluado entre 0 y t. ¿Sí? En realidad, lo que pasa es que nos interesa la trayectoria en X para poder encontrar el tiempo que nos demoramos en avanzar horizontalmente, L. Ese es el dato que tenemos con distancia. Si, por ejemplo, tuviésemos o dato que esta distancia que avanzó cuando cruzó la zona con campo es h mayúscula, por ejemplo, ahí nos interesaría la dirección vertical. Porque ahí podríamos usar ese dato para imponer que la posición vertical final es h mayúscula y con eso despejar el tiempo final. Claro, la información que tenemos es con respecto a la distancia que alcanza a avanzar. Entonces eso nos va a permitir despejar el tiempo. Perfecto. El seno, lo siento. Esto va con... sí. El seno evaluado en 0 es 0, así que solamente evaluamos en el límite superior. Si ponemos como origen el punto
entrada de la partícula a la zona con campo magnético, entonces la posición horizontal inicial es 0. Y de esa forma, la posición horizontal de la partícula a lo largo del tiempo va a ser igual a B sub 0 por M partido en Q por B sub 0 por seno de Q por B sub 0 partido en M. Perfecto. ¿Hay alguna duda con este cálculo? Entonces, lo que sabemos es que la posición horizontal en el tiempo final es igual a L. Por eso nos interesa despejar la posición horizontal, porque tenemos información sobre, en esa dirección, sobre cuál es nuestra distancia total recorrida. Entonces, lo que nos dice eso, si reordenamos un poco junto con la expresión anterior, para más que nada saltarme algunos pasos, es que el seno de Q por B sub 0 partido en M por el tiempo final tiene que ser igual a Q por B sub 0 por L partido en V sub 0 por L. Entonces, invertimos el seno, pasamos dividiendo la constante en sí, las constantes, perdón, y con eso el tiempo total que la partícula demora en cruzar esta zona con campo magnético va a ser igual a M dividido en Q por B sub 0 por el arco seno de todo lo que está acá. Perfecto. Eso entonces con respecto al tiempo final. Y entonces, ahora que tenemos el tiempo final, podemos despejar el ángulo con el cual sale esta partícula, según la relación geométrica que discutimos en la primera parte del ejercicio. Y en realidad esto es como todo lo que es hasta acá, y en realidad unos pasos más antes, como todo lo que tenemos que hacer con respecto a magnetismo y fuerza de Lorentz y ese tipo de cosas. De nuevo, este ejercicio es típico, o ejercicios muy parecidos. También pueden tener la variante en la que la partícula queda en una zona con campo infinita, entonces empieza a generar circunferencias, o por ejemplo, si hay otra fuerza más, puede empezar a avanzar hacia el fondo de forma de espiral, etc. Hay muchas variantes para este ejercicio y las ecuaciones diferenciales son siempre las mismas. Por eso es importante que veamos un caso simple, por lo menos, o un caso de los muchos que hay. Entonces, lo único que nos falta, geométricamente hablando, es decir que este ángulo es el arco tangente de la componente horizontal de la velocidad en el instante final y dividido en la componente horizontal de la velocidad en el instante final. Esto es lo mismo que tangente a la menos 1 de seno, perdón, ahí está, B sub 0 por seno de U por B sub 0 partido en M por tiempo final. Todo esto dividido en B sub 0 por coseno de Q por B sub 0 partido en M tiempo final. Lo escribí así, más que nada porque bueno, esto y esto se cancelan. Seno partido en coseno es tangente. Entonces, tangente a la menos 1 de la tangente de este argumento es lo mismo que el argumento. ¿Ya? Y por lo tanto, el ángulo alfa final, que corresponde a toda esta constante por el tiempo final, es multiplicar todo esto por dicha constante, que es justo el inverso de la que está acá. Entonces, con eso, este ángulo final es
seno a la menos 1 o al coseno de U por V sub 0 por L partido en V sub 0 por L. Y ese sería entonces el resultado de este ejercicio. Lo importante es que quede en función de la masa. Y entonces ustedes experimentalmente pueden medir este ángulo. La idea es que conocen cuál es la carga de la partícula. El campo magnético ustedes lo pueden setear. Esta velocidad inicial también de cierta forma y la longitud también. Entonces, si miden el ángulo, pueden medir la masa. O si no conocen la carga de la partícula, pueden medir también la relación carga-masa, que es como lo que se hizo cuando midieron la relación carga-masa del electrón, por ejemplo. Eso entonces con respecto a este ejercicio. Una aplicación de la fuerza de Lorentz eh, como relativamente cotidiana o ingeniería. Eso. ¿Tienen alguna duda con respecto al resultado final? ¿Con respecto a alguna parte del cálculo? ¿Sí? ¿Qué pasó del tan a la menos uno de... Cuando se simplifican estos dos, seno partido en coseno es tangente. Entonces queda tangente a la menos 1 de tangente de... Por eso es solamente lo que está dentro del seno y del coseno. ¿Hay alguna otra duda? Perfecto. Damos unos segundos y pasamos a la segunda pregunta. Ya, entonces, ahora pasamos a la pregunta 2. La pregunta 2 es un alambre flotante. ¿Ya? Y dice lo siguiente: tenemos un alambre semicircular de radio A minúscula, masa M mayúscula y una resistencia eléctrica R mayúscula. Y este semialambre, o sea, este alambre semicircular se conecta a través de dos cables extensibles, que son como estos cables que dibujé en rojo en la ilustración, que no tienen masa y tienen resistencia eléctrica nula, y además tienen como una tensión mecánica o una resistencia mecánica nula también. Ya están ahí más que nada para que el semiaro se mantenga en el plano que está en la O. Entonces, la gracia es que estos cables también pueden conducir electricidad, lo mismo solo que tienen resistencia nula, y a través de estos cables se va a generar una diferencia potencial V sub 0, con los terminales que están mostrados en el dibujo también. Eso va a ser importante para saber cuál es el sentido de la corriente. Luego, en la zona del espacio donde está este semiaro, se aplica un campo magnético, pero que varía con la altura, según la expresión que está en el enunciado. Tomando en cuenta eso, y además que exista la aceleración de gravedad, debe haber algún equilibrio entre la fuerza del campo magnético que está haciendo, lo vamos a discutir al tiro, que está haciendo que el aro suba, y el peso que está haciendo que el aro baje. ¿Ya? En base a eso nos piden encontrar la altura de equilibrio del alambre en función de la diferencia potencial que se está aplicando y los otros parámetros del sistema. Luego en la parte B, a partir de la expresión que obtenemos en la parte A, nos piden mostrar que existe un valor máximo para B sub 0 que permite que el alambre se levante. Delante lo había puesto como Beni mínimo, ahí me había equivocado en realidad, así que cambié el enunciado en esa parte para que sepan si es que no se dieron cuenta. Vamos a encontrar un valor máximo. Ya, entonces voy a hacer los dibujitos correspondientes y vamos a plantear esto en la pizarra. Eh, entonces, tenemos este alambre semicircular
está conectado a una diferencia de potencial de sub 0 con los terminales positivo acá y negativo aquí. Solo por acá pasa corriente. O sea, solo por acá hay una resistencia a la corriente. Ya. Entonces, dado que existe un campo magnético que en este caso está entrando a la hoja, sabemos que la intensidad va a ir cambiando según la altura, pero por ahora convengamos de que solo por el hecho de que existe este campo magnético entrando, el alambre va a querer subir por el hecho de que circula una corriente. Entonces, en un circuito, la corriente eléctrica, definida positiva, va desde más a menos. Los electrones se mueven en sentido contrario físicamente hablando, pero como la corriente está definida positiva y los electrones tienen carga negativa, en realidad, convencionalmente, la corriente en un circuito va desde el terminal positivo al terminal negativo. ¿Ya? Entonces vamos a tener una corriente que va de esta forma en el semiar. Perfecto. La fuerza de Lorentz nos dice que para cada porción de alambre va a existir una fuerza infinitesimal que va a ser igual a la corriente que va pasando por ese trozo de alambre por el diferencial de línea asociado al trozo de alambre que estamos considerando, producto cruz, el campo magnético externo que se está ejerciendo en esa zona del espacio. Y por lo tanto, si queremos la fuerza total sobre el alambre, lo que tenemos que hacer es integrar todas estas fuerzas en la curva matemática que parametriza al alambre en el espacio. ¿Ya? Ahora, esto también nos permite entender por qué el alambre va a subir. Mientras la corriente va avanzando, en realidad podemos tomar en cuenta de que la corriente va a tener el mismo sentido hacia el cual va la curva, y entonces, en este producto cruz, esa corriente va a ser nuestro dedo índice. El campo magnético tiene que ser nuestro dedo del medio, y por lo tanto el sentido de la fuerza va a ser lo que nos diga nuestro dedo pulgar. Si la corriente va así, nuestro campo va de esta forma, en esta zona vamos a tener una fuerza que apunta así, en esta zona vamos a tener una fuerza que apunta en el otro sentido. Pero cuando nos vayamos moviendo alrededor de la circunferencia, vamos a ver que aparece una componente vertical que no se va a anular porque no tenemos la otra parte que completa el aro por debajo. Y por lo tanto va a aparecer una fuerza neta hacia arriba que va a hacer que el aro se levante. Pero, como existe gravedad, de alguna forma va a existir una altura de equilibrio que va a hacer que se compensen estas dos fuerzas. Entender eso también nos permite entender qué es lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Tenemos que encontrar la fuerza neta, que viene a ser la fuerza de Lorentz más la fuerza del peso, e imponer que eso es cero para poder despejar lo que nos están pidiendo. Y por lo tanto, tenemos que calcular esta fuerza que se está ejerciendo sobre el alambre, en virtud de que cada trocito del alambre, por cada trozo del alambre, perdón, va avanzando una pequeña corriente. ¿Se entiende entonces? Porque físicamente podemos encontrar esta altura de equilibrio. Partamos calculando entonces. Si queremos hacer este cálculo, tenemos que parametrizar la curva que está asociada a este alambre. Por otro lado, como la magnitud del campo magnético aumenta según la altura, y esa altura no lo puse explícitamente en el enunciado, pero está medida desde acá, entonces estamos obligados y obligadas a usar ese origen o a hacer un desplazamiento de orígenes redefiniendo el campo magnético restando esta altura. Nos conviene dejar el origen acá más que nada, y lo ideal es que vamos a considerar que está a esta altura y sub 0, que al final va a ser la altura de equilibrio que estamos buscando. ¿Ya? Más que nada, una vez que impongamos el equilibrio mecánico, la altura de equilibrio que estamos buscando es esta altura I sub 0, de la cual que se desplazó el aro con respecto al suelo, por así decirlo. Perfecto. Sin embargo, tenemos que parametrizar este aro. Sabemos que este aro en sí es mucho más fácil parametrizarlo usando coordenadas polares, apoyándonos en este ángulo phi que voy a definir acá. Entonces, claro, en realidad no hay ningún problema si tenemos este desplazamiento vertical en realidad, porque usando coordenadas polares aún podemos definir la posición de algún punto arbitrario del alambre, es decir, la posición en un ángulo phi. Podemos definir esta posición del alambre como A por el coseno de ese ángulo en X tongo más I0 más A por seno de phi en Y tongo. Perfecto, con eso tenemos cualquier punto del alambre sin ningún problema.
Ahora, eso nos permite entender que cuando reemplacemos el campo magnético en la integral, donde la integral va a quedar en función de phi, porque ese es el parámetro con el cual estamos recorriendo la curva, el campo magnético, que se define a través de la altura, era menos P sub 0 partido en A por este campo magnético, que depende de la altura I, en realidad va a depender de phi, porque esta componente depende de phi. ¿Ya? Y así entonces el campo magnético que está dentro de la integral queda definido con la variable de interés que vamos a usar. Por último, esta corriente de aquí, por ley de Ohm, podemos entender que es la diferencia de potencial dividido en la resistencia eléctrica asociada a este trozo de alambre. Y lo último que tenemos que entender antes de reemplazar todo esto en la integral en sí, es que esta variable va entre 0 y pi, que solo estamos considerando la mitad de una circunferencia, pero como dijimos que la corriente va desde el terminal positivo a negativo, esta corriente va en sentido horario, y por lo tanto cuando integremos, la integral tiene que ser desde pi hasta 0. Tenemos que seguir el sentido en el que va la corriente para poder generar esta integral. Perfecto, con eso está planteado todo lo que necesitamos para armar la integral. Y con eso entonces podemos encontrar la fuerza de Lorentz que se está ejerciendo sobre ese semiátomo. Hasta acá, ¿hay alguna duda con cómo planteamos todo esto? ¿Sí? La definición que está arriba de I, DL, cruz B, esa es conocida. Sí, es la fuerza de Lorentz para circuitos. Yo la corriente era Sí, en un circuito siempre hacemos que la corriente va de terminal positivo al negativo. ¿Podría repetir la parte de la parametrización, el I en función de phi? Sí, obvio. Entonces, estamos obligados y obligados a usar este origen porque ese es el origen con el cual se define esta altura del campo magnético. Entonces, si yo quiero la posición arbitraria de un punto del alambre, en función de phi, la posición horizontal va a ser la componente solamente, como la posición trigonométrica, pero para la vertical necesito añadir esta altura I sub 0. Si queremos encontrar una altura de equilibrio, tenemos que imponer que arbitrariamente existe esa altura de equilibrio para poder despejarla finalmente en nuestro modelo. Entonces, tenemos que imponer de cierta forma que esto está levantado un pedacito. Y eso tiene que ir en nuestros cálculos para poder despejarlo. Una vez que imponemos el equilibrio mecánico. Sí, lo importante que tenemos que entender es que todo esto lo vamos a calcular y vamos a obtener la fuerza y la vamos a sumar con el peso. Y una vez que impongamos este equilibrio mecánico, vamos a poder interpretar esta altura que dejamos ahí libre como la altura de equilibrio. Pero por eso convenía dejar esa altura libre ahí. Entonces, como ya tenemos todo planteado para integrar, vamos a pasar a la siguiente pizarra para... Oh, no grabé nada, lo siento. Es frustrante. Bueno, para la gente que esté viendo el video ahí, saquen un pantallazo, lo sean y escuchen como si fuera un podcast. Mientras borro la pizarra, voy a dejar la parte de la pizarra. Ya, ahora sí, no me olvido esto. Entonces, la fuerza de Lorentz, que está asociada, se ejerce sobre el calambre, perdón, por el hecho de que está en una zona con campo magnético y tenemos una corriente de plano, va a ser igual a, vamos a tener entonces la integral entre pi y 0, por el sentido en el que está avanzando la corriente, de la corriente I es P sub 0 partido en la resistencia, el dl, dado que tenemos una semicircunferencia y el hecho de que estamos recorriendo en el sentido horario ya lo pusimos en los límites, voy a escribir acá. El dl es un dl asociado a las coordenadas polares, en ese caso entonces sería un arco de circunferencia, el pequeño pedacito de curva, y la dirección es tangencial, porque estamos recorriendo esto en el sentido tangencial de la circunferencia y por lo tanto esto va en tetatón, en fitón. De nuevo, esto no le ponemos negativo porque el sentido en el que estamos recorriendo el alambre ya lo pusimos en los límites de integración. Entonces aquí el dl, al ser un arco de circunferencia, va a ser el radio de la circunferencia
por el ángulo infinitesimal que define este arco infinitesimal de circunferencia y en la dirección tangencial, porque esa es la dirección asociada a esta variable en las coordenadas polares. Luego entonces tenemos que reemplazar producto cruz el campo magnético, donde el campo magnético es, tenemos la constante menos B sub 0 partido en A, se lo voy a dejar de esa manera. Aquí vamos a tener entonces I sub 0 más A por seno de phi, y esto va a estar en z todo. Perfecto. Este A y este A se pueden cancelar. Menos B sub 0 por V sub 0 partido en R lo podemos sacar de la integral. ¿Por qué Y o no? No, porque este es el Y del campo. Recuerda que el Y que está acá es este Y que definimos aquí. Sí, recuerden que este es el I sub pi que habíamos planteado hace un rato. O sea, I de pi que habíamos planteado hace un rato. Perfecto. Entonces, si sacamos las constantes, menos B sub 0 por V sub 0 partido en R, ponemos la integral entre pi y 0. El producto cruz entre phi tongo y z tongo es rotongo. Entonces vamos a tener el rotongo de coordenadas polares ahí adentro. No puede salir de la integral porque estamos integrando con respecto al ángulo. Hay que tener cuidado con eso. Luego aquí nos sobra el i sub 0 más a seno de phi. Y esto entonces integrado con respecto a phi. ¿Ya? En este punto entonces es donde tienen que recordar lo que le hemos mencionado probablemente hasta veces ya, y es que los vectores unitarios de coordenadas polares, o en realidad cualquier vector unitario que no sea un vector unitario de las coordenadas cartesianas, lo mejor es no sacarlo directamente de las integrales sin notar con cuidado con respecto a qué estamos integrando, porque algunos de estos vectores unitarios dependen implícitamente de alguna de las variables. En particular en este caso, recordemos que rotongo es lo mismo que coseno de phi en x tongo más seno de phi en y tongo. Por lo tanto, no podemos sacar ese vector de esta integral, porque cada una de las componentes cartesianas de este vector polar dependen de la coordenada con respecto a la cual estamos integrando. Por lo tanto, tenemos que escribirlo explícitamente, y eso al final nos va a dejar integrales separadas que van a venir a ser la multiplicación de esto por esto, y nos van a quedar componentes en x y en y. Ahora, las componentes en x se van a anular. Eso ustedes lo pueden argumentar físicamente, por cómo es el alambre y por la simetría que tenemos. ¿Ya? Por el mismo juego que hicimos delante con la regla de la mano derecha, la corriente va en este sentido, el campo va en este sentido, entonces, para las corrientes en la primera mitad de semicircunferencia, vamos a tener una componente horizontal que apunta hacia la izquierda, pero para la segunda mitad vamos a tener componente horizontal con la misma intensidad y que apunta hacia la derecha. Y por lo tanto, físicamente hablando, ustedes pueden argumentar que la componente x se va a anular. Lo vamos a ocupar acá, más que nada por el tiempo, para alcanzar del todo. De todas maneras, los cálculos explícitos van a estar hechos en la pauta, por si acaso. Entonces, en x tongo se debe anular la fuerza del oro. Y de nuevo, eso es por la simetría que tenemos en nuestra distribución y por el hecho de que la corriente es uniforme. El campo magnético no es uniforme, pero no depende de x. Entonces eso no rompe la simetría que tenemos en esa dirección paralela. Ya. Por lo tanto, nos quedamos solamente con la componente de tongo. Es decir, desechamos todo lo que tiene que ver con el coseno y solo multiplicamos este paréntesis de acá por este seno de phi de aquí y por este tongo. Y entonces, la fuerza de Lorentz que está sintiendo este alambre va a ser menos V sub 0 por V sub 0 partido en R mayúscula en I tongo por la integral entre pi y 0 de I sub 0 por seno
de phi más a por seno al cuadrado de phi, y esto integrado con respecto a phi. Acá, ¿hay alguna duda? Tenemos dos integrales separadas que podemos hacer sin ningún problema aquí y después reemplazar. Primero, la integral entre pi y 0 de seno de phi con respecto a phi. Esto va a ser directamente menos coseno de pi evaluado entre pi y 0. Coseno de phi, perdón, coseno de 0 es 1, entonces el primer término es menos 1, luego menos con menos nos da más coseno de pi. Coseno de pi también vale menos 1, menos 1 es igual a menos 2. Por otro lado, la otra integral que nos queda es la integral entre pi 0 de seno al cuadrado de phi. Para integrar seno al cuadrado, coseno al cuadrado, etc., hay hartas técnicas, pueden ocurrir integración por partes. Lo que a mí más me gusta, más que otras situaciones, es usar la linealización de esta función cuadrada. Es decir, escribir este seno cuadrado como un medio menos un medio por coseno de 2 veces el a. De tal manera que así me queda un coseno que es mucho más sencillo de integrar. Entonces, esto es un medio de la integral entre pi y 0 de phi, y luego vamos a tener entonces menos un medio de la integral entre pi y 0 de coseno de 2 phi, y esto con respecto a phi. La integral del coseno de 2 pi nos va a dar un medio de seno de 2 pi. Cuando evaluemos seno de 2 pi en pi y en 0, ambos nos van a dar 0, porque el seno de cualquier múltiplo entero de pi es siempre 0. ¿Ya? Entonces ustedes pueden verificar directamente, esta integral va a ser 0. Y por lo tanto, toda esta integral de acá nos va a dar menos y medios. El signo negativo es porque esta integral es de pi hasta 0. Entonces 0 menos pi. Es un medio aparece de este factor de acá. Perfecto. Entonces, eso significa que la fuerza de Lorentz va a ser igual a menos P sub 0 por V sub 0 partido en R. Y me voy a ir acá. En Itongo. Y el resultado de la integral es menos 2 pi sub 0 menos pi por A medios. Se van a cancelar los signos negativos. El signo negativo de afuera se cancela con los dos que están adentro. Y entonces con eso llegamos a la conclusión de que la fuerza de Lorentz que está sintiendo esta alambre es 0 por V sub 0 y en R por 2 sub 0 más pi por A
medios en I2. Y entonces, en efecto, cualitativamente habíamos predicho que existía una fuerza que apuntaba hacia arriba y cuantitativamente obtuvimos dicha fuerza con el signo correcto. Lo único que nos falta ahora es compensar esto con el peso, que va a apuntar hacia abajo, y de esa forma despejar el I sub 0 que vendría a ser nuestra posición de equilibrio. Pero hasta acá en realidad esto es como lo que tenemos que calcular desde el punto de vista de magnetismo, en particular fuerza de Lorentz. ¿Hay alguna duda con respecto a cómo abordamos el cálculo entonces? Ya, perfecto. Entonces, de nuevo, la gracia de estos dos ejercicios es que el primer ejercicio, la P1, fue más que nada como aplicación de la fuerza de Lorentz con carga puntual, y así es como se maneja con cargas puntuales o sistemas de cargas puntuales, y este ejercicio fue más que nada para entender cómo hacerlo si queremos la fuerza de Lorentz que se ejerce sobre un alambre por el que va alguna corriente, que básicamente son como muchas cargas infinitesimales pasando por alguna zona de ok, entonces, en la siguiente pizarra, vamos a equilibrar esto con el peso del alambre, y con eso vamos a llegar al resultado de la parte A y de la parte B, y con eso vamos a terminar. Entonces, ¿hay alguna duda? Extra. Sí. Gracias. Muchas gracias. Estoy muy disperso en ese sentido. Entonces, tenemos que imponer que la fuerza neta que se está ejerciendo sobre este alambre es, queremos encontrar alguna cantidad relacionada con el equilibrio mecánico de este objeto. Entonces, las únicas fuerzas que están actuando acá son la fuerza de Lorentz, el peso, y eso va a ser 0. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, sabemos que el peso va a ser menos M mayúscula por G en itongo. Y por lo tanto, vamos a ignorar el itongo porque la otra fuerza también está en esa dirección. Y solamente vamos a sumar las componentes y decir que eso tiene que ser 0. Por lo tanto, E sub 0 por V sub 0 partido en R por 2 veces Y sub 0 más pi por A medios menos M por G tiene que ser 0. O lo mismo, todo el primer término tiene que ser igual a mg. Entonces, 2 y 0 más pi por A medios es lo mismo que M por G por la resistencia, todo esto dividido en el campo magnético por la diferencia de potencial. Y con eso llegamos a la conclusión de que la posición de equilibrio va a ser igual a M por G por la resistencia partido en 2 veces el campo magnético por la diferencia de potencial menos pi por A. Ese sería entonces el resultado de la parte A. Perfecto. Entonces, la idea de este ejercicio de la primera parte era identificar que necesitábamos imponer el equilibrio mecánico. Si necesitamos imponer el equilibrio mecánico, observamos cuáles son todas las fuerzas que están afectando a nuestro sistema, y como estamos en electromagnetismo, algunas de esas fuerzas van a tener que ver con la materia que estamos viendo, en este caso, fuerza de Lorentz. Así que, a identificar esas fuerzas, plantean bien en este caso la integral. Recuerdan no sacar los vectores unitarios de las coordenadas polares de la integral directamente, sino que primero analizan sobre qué están integrando, y si todo el resultado les va a quedar súper limpio y van a llegar a lo que les están pidiendo. Esto es para la parte A. Para la parte B, lo único que tenemos que hacer es, bueno, en la parte B, perdón, nos preguntan que a partir de esta expresión mostremos que existe un valor máximo para B sub 0 que permite que el alambre se levante. Esta altura, I sub 0, solo tiene sentido físico si es que es mayor o igual a 0. ¿Ya? No puede ser menor a 0. Y la idea está en que, claro, podríamos llegar a alguna condición en la que
y sub 0 sea menor a 0, pero en realidad estaríamos pasando otro sistema en donde el alambre está tocando el piso, aparecen fuerzas de contacto, y entonces hay otro tipo de suma de fuerzas, y por lo tanto hay otras fuerzas que consideran el equilibrio mecánico. Por lo tanto, desde acá, para que esto tenga sentido físico, necesitamos imponer que la altura obtenida con este modelo es mayor o igual a 0. ¿Ya? De esa forma, entonces, imponemos que todo esto tiene que ser mayor o igual a 0, es decir, mg por r partido en 2 veces el campo magnético por la diferencia potencial, tiene que ser mayor o igual a pi por a cuartos. Y entonces, si reordenan toda esta expresión, la condición a la que van a llegar es que la diferencia de potencial tiene que ser, lo tengo anotado en esta pauta, la diferencia de potencial tiene que ser menor o igual a 2 m por g por la resistencia, todo esto dividido en pi por a por el campo magnético. Y entonces esa desigualdad nos dice que existe un valor máximo para B sub 0, para el cual existe esta altura. ¿Sí? Lo cual también podemos verificar aquí, como que esta altura disminuye cuando B sub 0 aumenta. Por lo tanto, en algún instante, esto va a disminuir lo suficiente como para que se compense con esto, y entonces esa altura se hace. Más allá de eso, estamos rompiendo el modelo y por lo tanto ya no podemos considerar este resultado, y entonces no podemos considerar como alturas negativas. Ahora, esto puede parecer contraintuitivo, quizás lo sea, porque quizás no se puede armar este como elemento en la vida real en sí. Ya, como que el campo magnético lo puse con cierto comportamiento y que fuera sencillo e integral en una clase, y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero esto es más que nada como una parte de que típicamente puede aparecer en los controles o en los ejercicios, etcétera, donde tenéis que interpretar sus resultados o avanzar un poco más aplicando como intuición física o sentido común para poder avanzar en esas partes. Eso entonces con la parte B, y esa sería la pregunta 2 de esta clase, con lo cual también terminaría la clase auxiliar en sí. Pero me demoré 20 minutos menos, lo siento mucho. La siguiente clase voy a preparar un tercer ejercicio por si acaso. Pensé que me iba a alcanzar esos 3 ejercicios. Eso entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? ¿No? Perfecto. En la pauta van a estar los cálculos algunos cálculos que me salté, en particular las integrales que estaban asociadas a la componente en X. Ahí pueden verificar que en realidad las integrales directamente se hacen cero, y las como que se cancelan entre sí. Y les recomiendo que con respecto a la pregunta 1 revisen otros ejercicios que sean parecidos a eso. No sé si inmediatamente, no, yo no tengo información sobre el ejercicio de mañana, así que eso no es un kit, por si acaso, para que lo sepan. Pero les recomiendo que, por si les llega a aparecer en el control o en un ejercicio un poco más adelante, revisen ejercicios parecidos al de la P1 porque son típicos en este curso. Eso. Si hay más dudas, son libres de irse. Por su atención, nos veríamos entonces el próximo miércoles. Suficiente. Eso. Nada.